muchas gracias, mi querido hermano Johnny, mi hermano Juan Carlos, a todos también por su paciencia. Hoy día vamos a estar también abriendo la escritura y vamos a estar considerando una historia en el libro de Mateo, capítulo 19, por favor, mi hermanito. Así que si usted me quiere acompañar, abra su Biblia conmigo en Mateo capítulo 19. Allí se va a estar encontrando la palabra en el día de hoy. Y note muy bien, vamos a estar estudiando una historia muy conocida, cuando una persona, no te dice versículo 16, entonces vino uno, por lo que sabemos nosotros, versículo 20, el joven, vino uno que era joven. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es un joven religioso, es un joven respetuoso de la ley. También nos dice versículo 22, es un joven, pero que tenía muchas posesiones, un joven rico. De él vamos a estar hablando en la noche del día de hoy. Vamos a estar considerando las preguntas. Note bien que hay preguntas de vida eterna. Hay preguntas que dan claridad. Hay preguntas que traen entendimiento. Hay preguntas trascendentales. En este pasaje aquí en Mateo capítulo 19, vamos a estar considerando 5 preguntas. 5 preguntas para vida eterna. 5 preguntas fundamentales en nuestra relación con el Señor. Allí está el joven, un joven con muchas posesiones, rico, un joven muy respetuoso, muy religioso. Dice el pasaje paralelo en Marcos que Jesús cuando lo vio, lo amó. Pero note muy bien que este joven se acerca a Jesús, versículo 16, Mateo capítulo 19, versículo 16, y dice la palabra, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Este joven trae una pregunta lícita, una pregunta válida. Dime lo que tengo que hacer. ¿Qué bien haré? Este joven tiene una pregunta. ¿Hay algo que pueda hacer para tener la vida eterna? Nota que estas preguntas son trascendentales, preguntas para vida eterna, preguntas como el del carcelero de Filipo, varones hermanos, ¿qué haré para ser salvo? Preguntas como la de Saulo de Tarso, ¿qué debo hacer, Señor? Preguntas que desnudan el corazón. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Note para que lo observen el mismo pasaje. Versículo 16, primera pregunta, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Versículo 18, le dijo, ¿cuáles? Versículo 20, ¿qué más me falta? Versículo 25, ¿quién pues podrá ser salvo? Y versículo 27, ¿qué pues tendremos? Son 5 las preguntas que son dirigidas a Jesús. Y las 5 preguntas están orientadas hacia la misma temática. 5 preguntas que tienen que ver
con la vida eterna. Aquí está el joven. Él quiere saber, Jesús, dime, ¿qué debo hacer? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Cuánta gente hoy en día no se pregunta eso? ¿Cuánta gente hoy en día no le interesa en lo más mínimo saber lo que tiene que hacer para tener vida eterna? Este joven es honesto, este joven es sincero, este joven tiene preguntas, este joven quiere saber y nota muy bien por la respuesta de Jesucristo, versículo 17, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres, ahí está la respuesta de Jesús, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Nota que en el versículo 16 vemos dos cosas en el versículo 16. Número uno, la designación, maestro bueno. Número uno, eso hace eco inmediatamente en los oídos de Jesús. Número dos, la pregunta, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Entonces Jesús en ese mismo orden va a responder la problemática presentada. Maestro bueno, y Jesús contrapregunta, ¿por qué me llamas bueno? Si solamente hay uno bueno. Note que tenemos que explicarlo bien, mi hermano, porque lamentablemente las sectas y las denominaciones señalan este pasaje aquí en Mateo capítulo 19, versículo 16 y 17, como una afirmación de Jesucristo que Él no es bueno. Solo uno es bueno, Dios. Y hacen verlo como que si Jesús no es bueno. Pero si entendemos bien el pasaje, mi hermano, y esto es para que usted lo converse con los testigos de Jehová, sobre todo, es que Jesús no está diciendo que Él no es bueno. ¿Lo ves ahí en el pasaje? Él no está diciendo que no es bueno. Él está preguntando, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Porque hay uno solo bueno, ¿o no? Hay uno solo que es bueno. Entonces, si hay uno solo que es bueno y solo Dios es bueno, ¿por qué me llamas bueno? ¿Crees que soy Dios? Fíjate muy bien que el argumento que muchos utilizan para negar que Jesucristo es divino es exactamente todo lo contrario, porque en este pasaje, versículo 16 y versículo 17, vemos claramente el entendimiento de Jesús de quién es Él. ¿Por qué me llama bueno si solo Dios es bueno? Si tú me estás diciendo maestro bueno, eso significa entonces que tú crees que yo soy Dios. Eso significa entonces que yo soy Dios, para poder llamarle maestro bueno. ¿Qué tiene que hacer este hombre para tener la vida eterna, para entrar en la vida? Dice allí, versículo 17, segundo aspecto de la pregunta, guarda los mandamientos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si queremos tener la vida eterna, guardar los mandamientos de Dios. Pero este joven se excusa, pregunta, ¿cuáles mandamientos? ¿Cuáles? ¿A qué te refieres, Jesús, con lo que estás diciendo? Y Jesús le dice, verso 18, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y comienza a recitarle varios pasajes de la ley antiguo testamentaria. Recuerde que Jesús, en el momento en que todavía está en vigencia la ley del antiguo pacto. Por eso Jesús tiene que citar
como mandamiento, como obediencia, como algo a que cumplir los mandamientos de la ley antiguo testamentaria, porque Jesús siempre fue muy respetuoso de la ley de Dios. ¿Cuáles mandamientos? Jesús los dice, segunda pregunta. Pero nótelo ahora. Versículo 20. Tercera pregunta. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. He sido respetuoso. Jesús no niega la respuesta de este hombre. Así que lo más probable es que este hombre había cumplido cada detalle, cada aspecto que Jesús le estaba señalando. Lo he guardado, lo he cumplido. Señor, me he esforzado en cumplir y en guardar la ley de Moisés. Pero nota lo interesante del pasaje, mi hermano. Versículo 20. ¿Qué más me falta? ¿Te das cuenta la tercera pregunta? Note, la primera pregunta es la pregunta del qué. ¿Qué debo hacer? La segunda pregunta es la de cuáles. Él quiere el detalle específico. La tercera pregunta desnuda el corazón del hombre y golpea mi conciencia y golpea nuestras conciencias. Si tú te fijas, este hombre se acercó a Jesús, este hombre pidió una audiencia con Jesús, este hombre tenía preguntas válidas delante de Jesús, Jesús le está mostrando el camino, Jesús le está diciendo guarda los mandamientos, Jesús le está señalando los mandamientos que tiene que guardar. Este hombre es religioso, este hombre ha guardado la ley, este es un hombre correcto. ¿Cuántos hoy en día no se esconden detrás de la imagen de ser un hombre correcto, de ser un hombre celoso de la ley, de guardar los mandamientos de Dios? Pero fíjate que la tercera pregunta es la pregunta incómoda. Porque aunque este hombre había guardado los mandamientos de la ley, aunque este hombre había dado énfasis a la coma y a la tilde de la ley, había no matado, no adulterado, no hurtado, no dicho falso testimonio, había honrado a su padre y a su madre, había amado a su prójimo como a sí mismo, pero fíjate muy bien la pregunta del versículo 20, ¿qué más me falta? ¿Hay algo que me falte para poder tener la vida eterna? ¿Qué más me falta? He pensado mucho en esa pregunta. Vivimos la vida enfocado en lo que hacen los otros. Vivimos la vida mirando la paja en el ojo ajeno. Vivimos la vida siempre mirando lo que hace el otro. Fíjate muy bien que esta pregunta del versículo 20 es la pregunta de la introspección, es la pregunta de mirarte a ti mismo. En vez de estar pensando en el otro, en vez de estar pensando qué le falta al otro, ve que siempre decimos, a ver, y el hermano Humberto, y el hermano Pedro, y el hermano Juan Carlos, y el hermano Johnny, siempre estamos mirando al otro. Siempre estamos fijándonos en la falla del otro. Siempre estamos excusándonos en la falta del otro. Siempre estamos poniendo listo y preparado, pero fíjate muy bien que esta pregunta desnuda el corazón porque no te estoy preguntando lo que le falta al otro, te estoy preguntando qué te falta a ti. ¿Hay algo que te falte? ¿Hay algo que tienes que dejar? ¿Hay algo que tienes que arrepentirte, que tienes que comenzar a hacer para que puedas llegar a la vida eterna? ¿Cuántos hoy en día no se confían por su religiosidad? No, yo cumplo cada aspecto, cada coma y cada tilde del rito, cada aspecto de la tradición, pero se han olvidado de aspectos fundamentales. La pregunta del qué más me falta me incomoda. Me hace mirarme a mí mismo, me hace ver mis limitaciones y mis faltas. ¿Te imaginas, viene Cristo y no ha solucionado el qué más me falta?
¿Te imaginas, viene Cristo y no he dado frutos dignos de arrepentimiento? ¿Y te imaginas, viene Cristo y te encuentre en un estado deficiente y tú confiado en tu religiosidad y yo confiado en mi pulcridad y yo confiado en la apariencia externa que estoy dando? No, si el hermano es correctito, si el hermano se congrega, si el hermano toma la cena, pero ¿qué pasa si hay algo que me falta en mi vida íntima? ¿Qué falta si hay algo que me falta en mi carácter? ¿Qué pasa si Dios quiere hacer ajustes en mi vida? La pregunta del qué más me falta es el punto principal de este pasaje. Este hombre puede ser religioso, este hombre puede guardar la ley, este hombre puede amar a su prójimo, puede honrar a su padre, pero si hay algo que le falta y le va a faltar algo, se va a perder la vida eterna. Jesús lo vio de inmediato. Usted sabe que Jesús le saca la foto a la gente. Jesús le sacó la foto de inmediato. Vio de inmediato en el corazón y Jesús vio dónde estaba la falla. Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Wow. Jesús vio de inmediato dónde estaba la falla de este joven. Tenía muchas posesiones. Estaba aferrado a las cosas de este mundo. El materialismo lo tenía consumido. Anda, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Había un obstáculo, había algo que le faltaba. Por muy religioso que fuera, por mucho que cumpliera los mandamientos según su voluntad, había algo que estaba enturbiando su corazón. El amor al dinero, el amor a las posesiones, el amor a este mundo. Y lamentablemente este hombre se tuvo que ir triste. Allí va el joven, tremendo prospecto, tremendo potencial, hombre religioso desde su juventud, hombre bendecido con muchas posesiones. Era joven, pero amaba más el dinero que a Dios. Amaba algo más que a Dios. Por eso Jesús dice, versículo 23, de cierto digo que difícilmente, no dice imposible, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Difícilmente. ¿Cuál era la falla de este hombre? El amor al dinero. El amor a las posesiones. El vivir enfocado en este mundo, en lo material. Yo te pregunto, para que vamos a un punto de reflexión, si estuvieses hoy día parado frente a Jesús, aunque yo sé que siempre estamos frente a Jesús, pero si estuvieses hoy día parado frente a Jesús, ¿qué es lo que te faltaría? ¿Qué es lo que me faltaría? ¿Qué Jesús diría de ti? ¿Estás listo y preparado para encontrarte con Él? ¿Estás a cuenta? ¿Cuántos tal vez de los que están conectados en este mismo momento o van a ver después la grabación todavía no se han bautizado ni han tenido el perdón de sus pecados? Y Jesús pregunta, ¿qué más me falta? Bautízate. Ve a las aguas y soluciona tu problema. Ve a las aguas y ponte a cuenta conmigo. A lo mejor eres cristiano, ya te has bautizado, pero tal vez el pecado te está ganando la batalla. Tal vez los vicios, tal vez las malas palabras, las malas actitudes, el odio, el rencor, la falta de perdón, la falta de amor, están haciendo mella en tu vida. Y Jesús te dice, ¿qué más me falta? Y Jesús te dice, arrepiéntete, cambia, deja eso malo que estás haciendo.
Tal vez te falta congregarte, estás desanimado, no vives una vida de oración, no vives una vida frente a la palabra. Tal vez en este mismo momento te desanimaste por el COVID, tienes miedo, no quieres congregarte, estás alejado de la iglesia, de la reunión. Y Jesús te dice, ¿qué más me falta? Vuelve a mí. Ven a mí. Ahí está la pregunta que me incomoda. Porque difícilmente entrará alguien al reino de los cielos si hay algo que le falta, si hay algo deficiente, si hay algo que no hemos solucionado. 5 preguntas para vida eterna. 5 preguntas que nos hablan lo que debemos hacer. El detalle específico, ¿cuáles? Pero sobre todo, Jesús nos dice, ¿hay algo que tal vez tienes que solucionar conmigo? Ahora mismo, que te incomoda, que me daña, que afecta mi comunión con Dios, que tal vez nadie lo conoce, tal vez nadie lo sabe, nadie lo ha visto, pero que daña mi relación con Dios. Sabiendo que debo amar, no amo, sabiendo que debo perdonar, no perdono, sabiendo que debo servir, no sirvo, sabiendo que debo preocuparme de lo uno de los otros, no lo hago, sabiendo de que debo evangelizar, no comparto el regalo, la gracia del evangelio, sabiendo que tengo que congregarme, no me reúno, no tomo la cena, no ofrendo. ¿Cuánta gente en estos tiempos ha descuidado su relación con Dios? ¿Cuánta gente en estos momentos ha dejado de estar atenta a la palabra del Señor, a la voluntad del Señor, a las cosas tan buenas y espirituales que nos ayudan? ¿Cuánta gente en este momento está viviendo en el egoísmo? ¿Cuánta gente en este momento se preocupa solo de sí mismo y no del que tiene al lado? Difícilmente, dice Jesús. Otra vez os digo, versículo 24, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. El camello, la comparación que está hablando aquí, el camello era un nudo, era una cuerda que se utilizaba para poder, en este caso, cuando se ponían los botes, se usaba, era una cuerda grande y gruesa que se usaba para mantener a los botes allí en el puerto, allí en el muelle. Y fíjese que Jesús usó este ejemplo de esta cuerda tan gruesa con el ojo de una aguja, y por más que tú intentes pasar esa cuerda por el ojo de una aguja, no va a pasar. O difícilmente. Es más fácil, dice Jesús. Es más fácil. Cuando sus discípulos oyeron esto, versículo 25, se asombraron en gran manera. ¿Quién podrá ser salvo entonces? Si este joven, qué rico, qué religioso, que guarda los mandamientos de Dios, el que más parecía que era una persona correcta y recta delante de Dios, si él no puede ser salvo, ¿quién podrá ser salvo entonces? ¿Quién podrá ser salvo? Cuarta pregunta para vida eterna. Bueno, ¿quién podrá ser salvo? Jesús dice, versículo 26, y mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible. Humanamente hablando, esto es imposible. Por el esfuerzo humano, esto es imposible. Mas para Dios, todo es posible. Si tú vas a llegar a ser salvo, no va a ser por el esfuerzo humano. Si tú vas a llegar a ser salvo, no va a ser por tu ánimo, por tu fuerza, por tu dignidad, por tu preparación, por tu capacitación, porque yo soy más digno, más puro que otro. Si tú vas a llegar a ser salvo, va a ser solo por la gracia y la misericordia de Dios. Porque aunque le pongamos el empeño, como decimos por acá, si no tenemos la gracia de Cristo, si no hemos sido perdonados, si no estamos en la voluntad de Dios, no vamos a ser salvos. Este hombre era muy religioso, cumplía cada aspecto y cada mandamiento, pero cuando llegó el desafío de la fe, déjalo todo y ven en pos de mí, no lo hizo. No estuvo dispuesto a dejarlo todo.
Pedro siempre habla, usted sabe. Pedro siempre dice lo que piensa y nunca piensa lo que dice. Estoy hablando de Pedro el apóstol, por si acaso, no Pedro López, ¿cierto? De Pedro el apóstol, ¿cierto? Pedro es más calladito, el de Chihuayante es más calladito, lo piensa más. Pero Pedro el apóstol siempre, siempre, siempre tiene que meter la cuchara, diríamos nosotros. Y él pregunta. Entonces respondiendo Pedro le dijo, verso 27, quinta pregunta para vida eterna, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús, mira, lo hemos dejado todo. He dejado a mi familia, he dejado mi trabajo, he estado dispuesto a sacrificarlo todo por ti. ¿Qué pues tendremos? Dice Pedro. ¿Qué nos vas a dar, Señor? Y Jesús le dice, verso 28, de cierto de cierto os digo que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Dice el 30, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. ¿Qué vamos a tener en esta vida si estamos dispuestos a dejarlo? Fíjate el contraste. Allí está el joven, tenía mucho y no estuvo dispuesto a dejarlo por Cristo. Ahora Pedro dice, lo hemos dejado todo. Y tú sabes que es así. Mateo 4, Lucas capítulo 5. Dejó su barca, su red, los peces, su familia. Pedro lo ha dejado todo por seguir a Cristo. Y Jesús le hace una promesa a todos los que están dispuestos a seguirlo a Él hasta las últimas consecuencias. Cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre o mujer, recibirá 100 veces más en esta vida, pero sobre todo heredará la vida eterna. De eso se trata todo, hermano. ¿De qué le sirve al hombre? Dijo Jesús también en Lucas 9:25. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perderse y perder la vida eterna? ¿Qué es lo más precioso que tenemos nosotros? ¿Qué es lo más precioso que tiene usted? Si tú te fijas, la perspectiva del joven es la perspectiva materialista, es la perspectiva humana. Vivimos enfocados mirando lo material, vivimos mirando títulos, vivimos mirando casas, vivimos mirando dinero, vivimos mirando la cuenta, vivimos mirando cosas que nos alejan de lo más importante, que es la vida espiritual. Y al final lo consigues todo, pero pierdes tu alma. Mira, este joven llegó a ser rico a temprana edad y aún así no pudo dar el paso más importante de su vida, que era convertirse en un seguidor de Jesús. Y allí está Pedro, con sus luchas, con sus carencias, con sus ánimos y desánimos. Y Pedro ha tomado la buena decisión. ¿Como quién quieres ser tú en esta historia, mi hermano? Ese es el desafío de esta lección. ¿Quieres ser como el joven rico? ¿Cuántos hoy en día están más preocupados del materialismo? ¿Cuántos hoy en día están más preocupados del consumismo? ¿Cuántos hoy en día están más preocupados del dinero? Yo me doy cuenta de eso. La gente es capaz de dejar a Dios por una hora extra, por un billetito más, por una monedita más. Es que tengo que trabajar. Es que el dinero no me va a llegar a la puerta de la casa. Es que tengo que proveer a mi familia. Pero si el costo es dejar a Dios, ¿vale la pena? Si suena la trompeta, ¿qué vas a tener? Si en ese mismo momento viene el día final, ¿qué ganaste? Al final no nos damos cuenta
Y muchas veces somos como Esaú y vendemos la primogenitura por un plato de lentejas. Y comiste el rico plato de lentejas y te diste los gustos que querías y fuiste a los viajes que querías y tuviste el dinero que querías y construiste la casa que querías y tuviste el auto que querías, pero al final te perdiste. Te perdiste. Por eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo aquellos que somos padres. Cuidado con la crianza que le estamos dando a nuestros hijos. No, lo único que le puedo dejar es una buena profesión, que estudie. ¿En serio? ¿Va a estudiar y se va a alejar de la iglesia? ¿Cuántos jóvenes no le ha pasado lo mismo? ¿Sabes qué? Tienes que dejarle a Dios y el camino que Él elija. Si quieres ser profesional, amén. Si quieres hacer un oficio, amén. Si quieres ser lo que sea, amén. Pero si tiene a Dios, lo tiene a todo, no lo va a dejar. Dios lo va a prosperar igual. Pero a veces estamos pensando, a ver, ¿dónde va a estudiar? Para ver cuánto más o menos va a ganar. Y al final el joven fue y nunca más volvió a la iglesia. Y se alejó de Dios y aprendió un estilo de vida mundano. Y se rodeó de pensamientos seculares. Y esa pequeña llamita que estaba allí se desvaneció por este mundo. A lo mejor no es un estudio, a lo mejor es el trabajo. A lo mejor es una relación en yugo desigual. Pero ¿cuántas veces no hemos sido consumidos? Porque hemos sido presionados con el mundo. Ahí está el joven mirando el mundo, mirando todo lo que tiene, mirando todo lo que ha luchado por conseguirlo y no está dispuesto a renunciar. Ahí está Pedro mirando todo lo que ha conseguido. Y Pedro dice, estoy dispuesto a todo por ti. Por eso Jesús va a decir en verso 30, muchos primeros serán postreros, muchos que se ven grandes, muchos que se ven fuertes, muchos que se ven religiosos, muchos que se ven poderosos, muchos que se ven ricos, muchos que se ven sabios, al final van a tener el último lugar, el lugar de perdición, y muchos que tal vez se ven humildes, muchos que tal vez son mirados a la luz de este mundo como precarios, como inservibles, como desechables, como descartables, pero ellos van a ser grandes en el reino de Dios. Porque Dios no mira las cosas como la ves tú. Dios no mira las cosas como la veo yo. Dios no me mira a mí ni te mira a ti por la marca de tus zapatos, por la marca de tu ropa, por la marca de tu vehículo, por el teléfono que tú tienes, por la tecnología que tú tienes. Dios te mira a ti por tu alma, por tu fidelidad, por tu fe, por tu compromiso, por tu amor a su obra. Por eso tenemos que poner la vida en la perspectiva correcta. ¿Qué más me falta? ¿Hay algo que te falta en este momento, mi hermano? ¿Hay algo que tú tienes que ponerte a cuenta con Dios en este momento? ¿Hay algo que tal vez tienes que arrepentirte para poder encontrarte bien con Dios? ¿Hay algo que tal vez te estorbe para que puedas tener la vida eterna? ¿Qué estás esperando? ¿Que suene la trompeta? ¿Que venga Cristo? Porque cuando suene la trompeta ya no va a haber oportunidad. Recuerda, un abrir y cerrar de ojo. Mi hija me preguntó el otro día, ¿cómo va a ser eso? Y yo le hice así, listo, no te diste ni cuenta. Ah, me dijo, así va a venir Cristo, tan repentinamente y no vamos a alcanzar. Por eso que hay que estar a cuenta antes, por eso que hay que ponerse a cuenta con el Señor antes, por eso hay que estar arrepentido antes, hay que estar convertido antes, hay que estar sirviéndole antes, hay que hacer la voluntad de Dios antes. Ya va a ser demasiado tarde cuando suene la trompeta. Por eso, hermano, no importa en los tiempos que vivamos, hay que poner nuestra mirada en el Señor. Este joven se perdió, no porque era bueno el joven, no porque era religioso, cumplía la ley. Este joven se perdió porque había algo que él amaba más que Dios. Y cualquier cosa que tú ames más que Dios va a ser un obstáculo para tu salvación. Ese es mi ánimo. ¿Qué más me falta? Hoy día cuando te vayas a acostar, hoy día cuando vaya a poner la cabecita en su almohada, converse personalmente con Dios, no necesita decírmelo a mí. Yo no soy abogado de nadie. Usted tiene que conversar con el Señor. Dígale a Dios, tú me conoces bien, tú sabes realmente quién soy. Tú conoces a mi más íntimo pensamiento. Tú sabes dónde te estoy fallando y ayúdame a poder estar bien y digno delante de ti. Ayúdame a que no me falte nada, para que cuando Cristo venga, hermano, fíjese, las 5 preguntas se dirigen hacia lo mismo. Se habla de la regeneración. ¿Qué pues tendremos?
La vida eterna. La vida eterna. El maravilloso premio de Dios. Venid benditos de mi Padre, al reino preparado para vosotros, dijo Jesús en Mateo 25. ¿Te imaginas recibir esa linda voz? ¿No va a ser maravilloso cuando Dios diga, te estábamos esperando? Ven a recibir tu premio, buen siervo fiel. Imagínese lo terrible que va a ser. Por lo menos Mateo 7 lo grafica. Cuando Jesús dice, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. No te conozco, no sé quién eres, nunca te pusiste a cuenta conmigo, siempre quisiste vivir una vida religiosa. Ve que los hombres de Mateo 7 eran religiosos, hacían milagros, hablaban en lengua, echaban fuera demonios. Yo me imagino que es una gráfica del denominacionalismo y de todos los religiosos de hoy en día, de la secta hoy en día, que están aferrados a esas cosas en vez de buscar la voluntad de Dios. En vez de buscar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la respuesta que tú quieres recibir de Dios? ¿Quieres ser como el joven? Me da pena. Era un buen prospecto, siempre nos ha pasado así, que hay buenos hermanitos que de repente tenían tanto potencial. Y ahí el brutito, el tosco, el medio del vulgo sin letra, el Pedrito, el que nadie daba un peso por él, al final tomó mejores decisiones. Porque no importa la educación ni la religiosidad. Lo único que importa es cuando llegue el momento, usted tiene que hacer la voluntad de Dios. Pedro estuvo dispuesto a dejarlo todo. Y por eso va a ser premiado. Jesús le dice, vas a estar en 12 tronos. Vas a estar ahí en el juicio. Con tu palabra, tu predicación. Recuerde que la palabra que Pedro un día predicó es la misma palabra que nos va a juzgar en el día final. Mira el lugar de honor que Pedro va a tener. El que nadie pensaba. Al final Dios lo va a premiar de una manera maravillosa en la regeneración. Y nosotros podemos ser reyes y sacerdotes en ese juicio. Y nosotros podemos ser bendición en ese juicio. Si aprendemos en esta vida a tomar las decisiones que Pedro tomó y no a ver la vida como la vio el joven rico. Gracias por esta oportunidad. Te agradezco por tu paciencia también. Y sobre todo te invito a preguntarte nuevamente, ¿hay algo que te falte para tener la vida eterna? Respóndeselo al Señor.